dice la palabra de Dios en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2. El capítulo 2, y por eso es el título de la prédica de hoy, una iglesia saludable. El capítulo 2 de la epístola de Pablo a Tito justamente nos da las instrucciones o las indicaciones o los requisitos, las condiciones para ser una iglesia saludable. Lógicamente que no vamos a poder ver todo el capítulo, les recomiendo que vean todo el capítulo 2 después. Hoy vamos a ver solamente 3 versículos del capítulo 2, con el objeto de escucharle, de conocer una iglesia saludable, de conocer el poder y de poder transmitir el gozo de la salvación. Entonces, el objetivo de la iglesia debe ser proclamar la gloria de Dios. El objetivo de la iglesia debe ser proclamar el poder de Dios y hacer conocer el gozo que significa la salvación de nuestro Señor. Entonces, no es una cuestión de reunirse bajo un techo o en un templo, sino también cumpliendo con algunas exigencias o algunos mandatos del Señor que nos enumera el capítulo 2 de Tito. El versículo 1 nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La primera condición, el primer requisito para que una iglesia funcione saludablemente, tiene que estar de acuerdo con la sana doctrina. Tiene que estar de acuerdo con la verdad bíblica. Y eso es a consecuencia de que dentro de las iglesias, en distintos lugares, en distintas partes del mundo, hay falsos siervos de Dios que profesan una doctrina que no es coherente con su vida. Dios quiere que en las iglesias haya una coherencia entre la vida particular, entre la vida en sí que tenemos cada uno de nosotros y la doctrina de la cual se habla, y lo que se predica y lo que se dice. Si somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Si vivimos conforme a una doctrina, tiene que ser conforme a la doctrina revelada por Dios a través de la Biblia, una sana doctrina. Porque si no hay coherencia entre los hechos y los dichos, estamos en una situación en la que están muchos falsos siervos de Dios, de los cuales el mismo Tito dice que son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, Tito 1:16 nos dice que toda falsa doctrina, todo lo que se aparta de la sana doctrina es rechazado, es reprobado por Dios. Entonces, tengamos presente que para Él todo lo que se aparta de su verdad es algo peligroso y es contraproducente, perjudica a la iglesia. Por eso, hermanos, la primera condición que establece Tito es que la doctrina
sea conforme a la palabra, conforme a la verdad. La primera condición para que una iglesia sea saludable es que predique y viva conforme a la sana doctrina. Tengan presente esto, predique y viva conforme a la sana doctrina. Que no haya incoherencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Dios se opone a toda enseñanza falsa. Y Dios se opone a todo lo que sea una falsa manera de vivir cristiana. Supuestamente cristiana. O sea que no solo quieres vida, sana doctrina, sino también vida recta. En todos, en los jóvenes, en los adultos, en los viejos, en todos, en todos. Y que no se desvíen nunca de la verdad. Y de eso hay que ser un fiel cancerbero de la verdad bíblica. Nunca la iglesia debe desviarse de esa verdad. Y nunca la iglesia debe achicarse por proclamar la verdad. Nunca dejarse intimidar y seguir siempre proclamando la verdad y la sana doctrina. Por eso la iglesia tiene que cuidar mucho ese primer elemento importante para que sea saludable, de manera tal que nuestras vidas reflejen la verdad cristiana y que no seamos incoherentes. Que decimos ser cristianos y vivimos como el mundo. No, Dios quiere que haya coherencia. Sana doctrina en el hablar, sana doctrina en el vivir. El versículo 2 del capítulo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vamos a ver cada uno de esos 4 conceptos qué quiere decir. Y claro, cuando hablo de los ancianos no me estoy refiriendo a los ancianos de estos tiempos, que por el avance de la medicina se ha llegado a un nivel de vida en el cual la vida dura mucho más. En aquellos tiempos una persona de alrededor de los 50 años ya era anciano. Un hombre, una mujer entre 50 y 60 años ya eran ancianos. Por consiguiente, cuando aquí la palabra de Dios se refiere a los ancianos, se está refiriendo no solo a los ancianos de edad, sino también a los adultos en general. Porque lo que ahora son adultos, en aquella época eran ancianos. Y para todos ellos va ese mensaje. Y dice que deben ser sobrios. Es decir, tienen que ser maduros o maduras. Tienen que tener, eso significa ser sobrio, que hay que tener paciencia, que hay que tener sabiduría. Manejarse en la vida con esa sabiduría y esa paciencia. Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. O sea, que la persona adulta, los adultos que vienen a la iglesia, ya tienen que tener la suficiente sabiduría como para vivir inteligentemente y dar ejemplo, ser ejemplo a los demás por su madurez
por su sobriedad. Cada adulto tiene que ser un faro que miren los jóvenes y los niños para aprender. Que sean un ejemplo. Y más cuando existe en la persona de mayor edad siempre achaques, siempre problemas y siempre dolores. Están más propensos a tener desesperanza, a tener depresión, a tener hábitos muy arraigados, que siempre nos duele algo. Hoy estamos bien y otro momento estamos mal. Entonces Dios nos dice, tenés que olvidarte de todo eso. Tenés que mirar con una fe sin fluctuaciones, con una fe total puesta en Dios y dar ejemplo de tu fe. Y cada paso que des, que sea un ejemplo para los demás. Y eso es para todos los adultos, para todos. Y no dejarse vencer por esos hábitos que están tan arraigados en nosotros. Aunque a veces también hay jóvenes con viejos hábitos. Los hábitos, los viejos hábitos, petrifican el corazón y no te permiten mostrar tu salud espiritual a los demás. Has nacido a una nueva vida. Ya no perteneces a la vieja vida. No perteneces a la vieja forma de vivir. Tienes ya una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir, una nueva forma de vivir las esperanzas y de vivir la fe. Por consiguiente, tienes que vivir con hábitos que hagan a la vida cristiana y no los viejos hábitos que te aferran al mundo y que te aferran a la vida terrenal. La bendición está en los hábitos nuevos que pone o en las enseñanzas nuevas que pone en tu vida la verdad de Cristo. Porque siempre puede haber problemas en tu vida, pero siempre debes estar presto a demostrar que crees en Él, que tienes fe en Él. Moisés fue llamado cuando tenía 80 años. Y eso no fue una excusa para decir que no puede cumplir. No hay límites. Y siempre los adultos tienen que dar ejemplo de que por lo menos las virtudes básicas están en ellos. Y de la misma manera, mostrarle a sus hijos que tienen esas virtudes para lograr el respeto de sus hijos. No quiere decir que no tengan que ser corregidos, que los hijos no puedan corregir a los ancianos, como dice la palabra de Dios, que son los adultos, o que los jóvenes no lo puedan corregir. Sí, pero miren cómo, dice Primera de Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, con respeto. Háblale con respeto, como si fuera un padre para vos. Con un respeto constructivo para ayudarlo, para ubicarlo. Esa es la misión. Y esa es la misión de todos. El adulto tiene que dar ejemplo. Y si no, que alguien lo exhorte. Pero como padre, con amor y con respeto. En consecuencia,
Hermanas y hermanos adultos, adultos mayores y adultos menores, tienen que llevar vida ejemplar si son de Cristo. Al menos eso es lo que dice la epístola de Tito. Una vida ejemplar ante el Señor, ante la iglesia y ante el mundo. Y siempre ser sobrios y moderados. Se supone que llega una edad en donde hay que saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Si no lo sabes discernir entre lo bueno y lo malo, algo falla en tu vida. Te falta madurez. Llega una edad en que tenemos que comprender que hay ciertas cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta solo. Llega una edad en que tenemos que saber cuál es nuestra prioridad de vida y qué es lo prioritario en nuestra acción diaria. Llega una edad en que tenemos que saber, aprender a manejar sabiamente, a administrar sabiamente nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras energías. El ser adulto implica tener cierta sabiduría en todos sus actos y sabe manejar correctamente, fundamentalmente, el tiempo. No pierde tiempo en cosas vanas. Lo segundo que dice respecto a los requisitos de los adultos, de los ancianos, para aquellos tiempos eran ancianos, que sean honorables, que sean serios. Serios quiere decir honorables. Quiere decir honorables, decentes, ser dignos. Los varones, las mujeres, los varones adultos, las mujeres adultas, deben ser dignas, decentes, honorables, porque están poniendo en evidencia que le pertenecen a Cristo y deben dar una imagen de cristianos que es la correcta. El adulto no debe ser ni vanidoso ni superficial y debe apartarse de todo lo que es inmoral y vulgar. El otro requisito que pide es que sea prudente. Ser prudente significa ser discreto, tener buen juicio, no estar metido en todo. Hay veces que hay que hablar y hay veces que hay que callarse. En cada una de esas ocasiones, el adulto tiene la madurez para saber cuándo debe hablar y cuándo debe escuchar y cuándo no debe hablar. Tiene que tener esa capacidad de discernimiento. Y cuando habla, que hable sabiamente, no vulgarmente. Al menos, eso es lo que pide la epístola de Pablo. ¿Y por qué pide todo esto? Porque los adultos han caminado ya mucho tiempo con Dios. Y ya debieron haber aprendido cómo deben comportarse ante Él y ante los demás. El otro requisito es que sean sanos en la fe, que busquen lo apropiado, lo adecuado, que no fluctúen, que no depende del ánimo, su fe que no tiene que depender de su estado de ánimo, que hoy he trabajado mucho, que hoy he trabajado poco, pero la fe tiene que mostrarse siempre inalterable. Tiene que mostrarse siempre inalterable la fe. Y que no dependa de las circunstancias. El adulto
El adulto realmente está siempre, porque ya está firme. Independientemente de que muchas veces puede haber cosas que le hacen o le podrían hacer tambalear. Ya lo conoce a Dios, ya conoce las cosas de Dios y ya está firme en su convicción y en su seguridad. Y dice que deben ser sanos en el amor a Dios, en el amor al pueblo de Dios, en el amor ante quienes no le conocen. Deben ser decentes, sanos, sin mala intención, sin doble intención. Sanos porque soportan la carga de otros, callan cuando tienen que callar, perdonan por amor y viven por amor. Y también dice que deben ser sanos en la paciencia. Tienen que tener capacidad de soportar las dificultades, las pruebas de la vida. Un adulto ya no puede tambalear por las pruebas y por el fracaso. Muchas veces tenemos fracaso, ya no podés tambalear más. Te tenés que mantener firme, aún en las dificultades, aún en el fracaso, y seguir siempre gozoso. Porque aprendió a vivir con Cristo, porque aprendió a vivir en el Señor. Y a pesar de que muchas veces pueda sentirse en soledad o pueda sentir debilidad, siempre está gozoso y siempre es paciente a la espera de la bendición de Dios. Y bueno, y ahora les toca a las ancianas. Las ancianas no son las viejas, muy viejas, sino las viejas más jóvenes. En aquellos tiempos también eran lo que hoy son las adultas. Y el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea que por razón de su edad deben recibir respeto. Y por razón de su edad y de su nivel adulto, tienen que ser ejemplo a los más jóvenes. O sea que es mucha la responsabilidad de los adultos. Y estas personas llamadas ancianas en la palabra de Dios y que yo diría adultas son muy importantes para la iglesia. Es un recurso importante y que cumplían diferentes funciones en el Nuevo Testamento. Y dice que deben ser reverentes en su porte. ¿Ustedes son reverentes en su porte? ¿Qué es el porte? Su presencia. Su presencia. O sea, su presencia muestra que son de Cristo. Tienen un porte especial. Son ejemplo. Un ejemplo piadoso de santidad. Según 1 Timoteo 2, 9, 11 dice, se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Es decir, que la vestimenta de una adulta cristiana debe ser una vestimenta con pudor. No sugiere nada sobre su cuerpo ni muestra lo que no debe mostrar respecto de su cuerpo. Ni está con ropa ajustada que le pueda mostrar o que pueda poner en evidencia las formas de su cuerpo.
tiene pudor, se cuida y se viste con pudor y con modestia. No quiere decir que tiene que andar andrajosa vistiendo como antigua. No, tiene que ser moderna en su vestir, pero decorosa y con pudor. No con ropa vieja. Si puede tener ropa nueva, que tenga ropa nueva. O por lo menos, que sea de la época, no que le usen la pollera a las abuelas. Que sea de la época, pero con decoro, con pudor. Por eso dice que tengan buen porte. La gente ve a alguien y tiene que decir, esa persona va a la Iglesia Divina Trinidad porque tiene el porte de cristiano. Esa persona capaz que sea una diaconisa porque tiene porte de diaconisa. Dice que no tiene que ser calumniador, es otro de los requisitos. Calumnia es el que hace acusaciones falsas. Entonces, una persona, las ancianas, enumeradas por Tito, las adultas de esta época, no escuchan chismes, se niegan a escuchar chismes y no propagan chismes. El otro requisito dice, no esclavas del vino. Y este es un tema que nos preocupa a toda la sociedad, porque es un tema no solo de los adultos o de las adultas, sino también de los jóvenes y de las adolescentes. Y no solo el vino, sino también la cerveza y todos los otros mejunjes que toman. Y es triste ver a cristianos de toda edad que a veces se rían locamente porque se les soltó la lengua por el vino o por el alcohol. A veces los hermanos se reúnen y cuando se toma de más se habla de más. Y en lugar de ser chistosos son ridículas. Pero en los dos, en la mujer y en el hombre. Siguen el juego, los adultos le siguen el juego a los jóvenes. Se ríen. Mira la cosa que dijo. Como si fuera gracioso decir algo un poquito alcoholizado y siguiéndole el juego. El Señor dice que no debe ser dada al vino. Lógicamente se está refiriendo al alcohol en general. Y antes, las personas ancianas o los adultos en Creta tomaban vino para calmar sus dolores o para calmar su soledad. Porque eran personas habitualmente solas, llenas de frustraciones. Pero ni aún así el Señor se los admitía. En la actualidad, los adultos y los jóvenes beben alcohol para imitar al mundo. No porque tengan necesidad, porque tengan soledad o porque tengan frustración. Es para imitar al mundo. Y todo tipo de alcohol. Y pasan a ser esclavos del alcohol porque pareciera que si no hay alcohol no hay diversión. Eso arruina la reputación de la iglesia. Afecta la imagen de la iglesia. Porque de la misma manera que una persona con buen porte dicen, esta es de la Iglesia Divina Trinidad,
Una persona que bebe alcohol en forma desmedida, también van a decir, esta es de la Iglesia Divina Trinidad. La imagen finalmente afectada es la iglesia y la iglesia de Cristo. Y a veces una persona alcoholizada o semi-alcoholizada, alegre, y bueno, puede resultar o parecer gracioso, pero yo diría que más bien es ridícula. Y otra cuestión que dice que deben ser maestras del bien, es otra cualidad. Es decir, que tiene que instruir a los demás y a las demás sobre las cosas nobles, sobre las cosas excelentes, sobre la piedad, la fe, la santidad. Deben enseñar a las mujeres jóvenes. Ahora resulta que las hijas, las mujeres jóvenes, son inmanejables, no la puedo manejar, hace lo que ella quiere. ¿Cómo que son inmanejables? Y desde chiquita hay que enseñarles que la madre es un ejemplo. Es un ejemplo que le va transmitiendo enseñanzas a sus hijos. Es un ejemplo en su porte, es un ejemplo en su sabiduría, es un ejemplo en sus palabras, es un ejemplo que enseña a las más jóvenes. En la iglesia, las más jóvenes deberían aprender de los padres, fundamentalmente, y de las hermanas adultas de la iglesia. Hay ocasiones en donde los padres piensan que la iglesia tiene que hacer cargo de la formación y de la educación. Miren, hermano, la educación y la formación es responsabilidad de los padres. Lo que pasa es que existe en estos tiempos una moda para la destrucción de la familia. No una moda, una ideología para destruir a la familia. Se intenta y se trata de destruir a la familia y de que los padres no den el ejemplo que tienen que dar a sus hijos. Una ideología distorsionada y que cada uno es libre y cada uno hace lo que quiere, y no. Los padres deben ser ejemplo para sus hijos y sus hijos deben respetar a sus padres. Una iglesia saludable es la que reúne las condiciones para ser instrumento útil en manos del Señor. Y nosotros tenemos que buscar y pretender una iglesia saludable. Y mientras predicaba, pensaba, en este mundo, en este siglo, en esta época, en estos tiempos, parece que estuviéramos hablando en abstracto, una cosa inalcanzable. Algo imposible de lograr. Muchos de ustedes habrán pensado, es demasiada exigencia. Y no, son cosas normales. Es lo habitual, es lo rutinario, es lo que corresponde. Pero están tan cambiados los valores que parece que
que en la epístola de Pablo a Tito le hubiese estado dando una serie de cualidades imposibles de lograr. Todo está dado vuelta. No descuidemos la familia. No descuidemos nuestra condición de adultos que debemos dar ejemplo. Y no ser metidos, pero tampoco descuidados. No descuidemos las familias. No descuidemos a los hijos. No descuidemos nuestra vida espiritual, la iglesia. Somos parte importante en la iglesia. Todos. Y todos tenemos que lograr a que tenga ese crecimiento necesario. Aunque sea con cosas simples, que parecen imposibles de lograr, pero son cosas normales que pide la palabra de Dios y que el mundo desprecia. Nosotros le pertenecemos a Cristo y debemos ser gozosos de recibir las enseñanzas sabias que nos permiten vivir bien. Que Dios les bendiga.